Qué gusto es poder adorar, exaltar el nombre del Señor y reconocer que Él es bueno en gran manera y que su misericordia nos ha alcanzado a todos. Entonces, bueno, gracias a Dios. En la misericordia de Dios, el Señor me permite sumar un año más de vida este día y no tengo mayor gozo que celebrarlo compartiendo la palabra de Dios. Ese es un gozo, ese es un privilegio inmerecido y una manera en que la misericordia de Dios se derrama sobre mi vida. Acompáñeme a Romanos 5, Romanos capítulo 5. Vamos a dirigirnos a el capítulo 5, versículo 5, y tomemos un momentito para orar. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu amor sobre nuestras vidas. Gracias que nos permites venir, estar delante de ti, poder adorarte, poder exaltarte, poder reconocerte en alto y poder saber que tú eres amado, preciado, maravilloso para nosotros. Señor, te doy gracias que en tu misericordia nos permites una vez más abrir la Biblia y poder saber que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios sobre nuestras vidas. Permítenos gozarnos, como dice este pasaje y como lo hemos cantado, en saber que somos amados por Dios en gran manera. Somos amados por Dios en gran forma, en una manera inequívoca, que solo el Señor sabe cómo amarnos, cómo hacerlo. Así que te damos gracias y pedimos que tú bendigas el tiempo que hoy tenemos delante de ti. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, la semana pasada, en los versos 1 al 5, estuvimos observando que la justificación trae consigo bendiciones. La justificación trae consigo bendiciones que nosotros asumimos como bendiciones que solo Dios puede dar. Gozamos de paz con Dios, tenemos entrada a la gracia de Dios en la cual estamos firmes, tenemos esperanza y como dice el verso 5, es una esperanza que no avergüenza, que no defrauda. Es una esperanza, es un ancla segura, como lo dijimos la semana pasada. Y aunque tenemos tribulaciones, aún nos gloriamos en ellas. Y eso es algo bueno para nosotros. Yo terminaba hablando de tribulaciones el domingo pasado, cuando dice que la prueba, la aflicción trae paciencia. La paciencia nos da un carácter probado, y el carácter probado produce en nosotros esperanza, y esta es una esperanza que no defrauda. Así que lo que tenemos ahí es una cadena de cuatro eslabones que están anclados en la esperanza del Señor. Y bueno, yo tenía que compartir el lunes con un grupo de pastores, y yo estaba pensando en la mañana de qué hablo a estos queridos hermanos esta noche. Entonces yo continué mi mensaje. Simplemente fui y revisé con ellos el verso 4 y 5 para explicarles este eslabón que inicia con tribulaciones y con pruebas. La siguiente parte del verso es sorprendente, porque el sufrimiento nos ayuda a estar seguros del amor de Dios. Lo que el sufrimiento va a alcanzar o va a lograr para nosotros es tener la seguridad del amor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, esta es la gran verdad que hay en la historia de amor de Dios por nuestras vidas. Él nos amó. Esa es la verdad, Él nos amó. Tiempo pasado. Él nos ama. Tiempo presente. Él nos amará. Tiempo futuro. Ahora quiero que mientras avanzo en los versos de esta mañana, tú puedas estar seguros de estos. El amor de Dios es inalterable. El amor de Dios es inequívoco. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es siempre agradable, siempre perfecto,
siempre logra un objetivo claro en la vida. Ese es el amor de Dios. No puede fallar. No puede fallar. Ahora yo voy a poner un versus y voy a contrastar el amor de Dios versus nuestro amor. Entonces yo voy a, más o menos, yo voy a dar los mismos calificativos. Nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es variable, nuestro amor a veces está en la cumbre, pero a veces nuestro amor está en el valle. Entonces vean las contrariedades que pudiera haber en esto. Por un lado, el amor de Dios, que es perfecto y que es benevolente para con nosotros siempre, está allí y permanece para siempre. Eso es lo que la Escritura dice. Pero el amor nuestro no es así. Yo puedo orar ahorita, yo puedo decirle al Señor, te amo por sobre todas las cosas, y salir de aquí, y resulta que yo hago algo que muestra todo lo contrario, muestra que no amo a Dios. ¿Lo ven? Entonces quiero revisar lo que Pablo está diciendo aquí, quiero revisar el amor de Dios. Esa es la historia de amor de Dios sobre nuestras vidas. La base de todas las bendiciones que un creyente tiene, la base de todas los logros, los alcances de la justificación, es la gracia divina que fluye a favor de quienes hemos sido objetos de la justificación. Esta es la segunda vez que Pablo va a usar la palabra que algo se está mostrando o que algo se está revelando. Primero en el 3:25 habla de que Dios muestra o demuestra su justicia, pero ahora en el 5:5 él dice que él demuestra su amor. Él demuestra su amor. Así que el argumento de Pablo viene avanzando en este capítulo. Primero dice justificados pues por la fe. Segundo, él dice que tenemos una esperanza que no avergüenza. Y ahora va a hablar que el amor de Dios ha sido derramado. Yo no sé si esto le suene a usted a algo, fe, esperanza y amor, pero esta es la triada que Pablo va a decir en 1 Corintios 13. El creyente tiene fe, tiene esperanza y tiene amor. El más grande de todos estos, dice Pablo en Corintios, es el amor. Entonces lleguemos al pasaje y dejemos que el pasaje por sí solo nos presente la historia de amor de Dios por nosotros. Verso 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Observen claramente el arte de la repetición que Pablo está usando aquí. 2 veces él dice que Dios ha derramado o ha mostrado su amor. 2 veces él dice que hemos sido reconciliados. Y la verdad es que Pablo quiere que tanto sus oyentes originales como nosotros estemos seguros de lo que él está hablando o de lo que él está diciendo para nosotros aquí. Así que en estos versos, lo que quiero revisar con ustedes es el gran amor de Dios por nosotros y cómo esto nos bendice, de tal manera que debemos interpretar o decir que cuando Pablo dice en el verso 5 que su amor ha sido derramado, eso significa que nosotros hemos recibido como el aguacero de una lluvia.
como el aguacero de una lluvia. Bueno, usted lo va a entender con el ejemplo que voy a decir, ¿verdad? Hace unos días llovió en Choice y cuando yo vi los videos de cómo había llovido en Choice, eso me alegró a mí. Y luego ayer yo vi correr el río, no porque fui a Choice, sino porque lo vi en varios videos, vi correr el agua en un río que me ha tocado ver seco en las últimas ocasiones que he ido, me tocó verlo correr. Y tú dices, gracias Señor, porque finalmente mandaste lluvia. Y por un lado decimos gracias y por otro lado decimos que siga lloviendo. Pero cuando tienes esta imagen de cómo el agua ha caído, entiendes este pasaje. Así como la lluvia portentosa nos puede visitar y nosotros podemos ver caer ese aguacero y más agua y más agua. Y si estás a la intemperie, claramente te vas a mojar y no va a haber manera en la que no tu cuerpo, tu cabello no esté mojado. Así es la manera como Pablo dice que Dios ha vertido su amor sobre nosotros. Él ha derramado su amor sobre nosotros. Entonces véanlo claramente en la expresión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nuevamente Pablo dice que esta esperanza no desilusiona. La razón por la que esta esperanza no desilusiona, nuevamente lo digo, es porque está anclada en Cristo. ¿Cuáles son las grandes desilusiones de nuestra alma? Todo aquello que no está anclado en Cristo nos va a llevar a desilusión. Te va a desilusionar en algún momento un padre, te va a desilusionar en algún momento un esposo, te va a desilusionar en algún momento tus hijos, te va a desilusionar tu trabajo. ¿Por qué? Porque posiblemente todo eso no está anclado en Cristo. Tienen la capacidad de desilusionar a cualquiera. Pero lo que Pablo dice es que el amor de Dios vertido en la persona de Cristo tiene la capacidad, tiene el poder otorgado por Dios de jamás desilusionarnos. Entonces es como si yo pongo mi esperanza en mí mismo para salvación. Eso me va a desilusionar, porque a veces yo quiero orar y otras veces no quiero orar. A veces yo tengo el ímpetu de leer la Biblia y puedo leer 15 capítulos. Yo escuchaba a un pastor hace muchos años y seguido él decía que oraba en las noches y que leía la Biblia en las noches porque había silencio y le gustaba hacerlo. Y en varias ocasiones yo le escuché decir a este pastor que había leído el libro de Job durante la madrugada. Bueno, usted sabe que el libro de Job no es un libro corto, es un libro largo. Yo no sé por qué siempre le escuchaba decir que había leído el libro de Job. Lo escuchaba no muy seguido, pero cuando lo escuchaba decía, en la otra madrugada leí el libro de Job. Bueno, a veces yo quiero leer el libro de Job y a veces mi necesidad no me alcanza ni para leer el libro de Abdías que tiene un capítulo. ¿Por qué es eso? Porque el hombre es voluble. A veces yo digo quiero orar y a los 5 minutos ya no sé qué decir. Y a veces voy a orar 40, 45 minutos y voy a decir amén y todavía como con ganas de seguir orando o pidiendo más. Pero nosotros somos voluble mientras Dios no lo es. Entonces, si nuestra esperanza radicara en ti y en mí, te tengo malas noticias. Vas a ser desilusionado. Si tu esperanza está en el pastor, está en la iglesia, está en el hermano que te compartió, si tu esperanza está, por ejemplo, los padres cuando decimos, ay, es que yo he sembrado mucho sobre mis hijos. Hermanos, no es que yo te quiera romper el corazón, te van a desilusionar en algún momento de la vida. Porque tenemos ese potencial en toda nuestra pecaminosidad. ¿Lo ves? Tenemos ese potencial. Entonces, cuando Pablo está diciendo dónde está anclada nuestra justificación no está anclada en el hombre, lo vuelvo a decir. Nuestra justificación está está edificada, está construida completamente en el amor de Dios por nosotros. Por eso no hay desilusión. Por eso no hay frustración. Por eso Pablo dice en Filipenses que aquel que la buena obra inició, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? La va a concluir, la va a terminar. A veces yo pudiera pensar, híjole Señor, ¿cómo la vas a concluir? No lo sé.
¿Cómo es que tú vas a terminar esto que iniciaste en mí si yo lo veo tan inconstante, tan inconsistente? No lo sé, pero Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer. ¿Cuál es la razón? Que nuestra esperanza se debe enfocar en el inmutable amor de Dios. Mi esperanza debe estar edificada en el inmutable amor de Dios. Ve cómo lo dice el salmista en el Salmos 22:5. A ti clamaron y fueron librados. Wow, qué expresión tan increíble. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Qué maravillosa promesa para quienes buscamos al Señor en momentos difíciles. Clamamos porque sabemos que Dios es el único que puede librarnos. Confiamos en Él porque sabemos que Dios nunca nos decepciona. Entonces, qué maravillosa seguridad la que tenemos de poder buscar a Dios en ese nivel, en esa altura. Podemos confiar en Él, ya que esta esperanza se basa en lo que Dios hace por nosotros, se basa en lo que Dios es, en sus atributos, en la manera como Él se mueve en medio de nuestras vidas. La palabra ahí derramado, de que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, es ekcheo, y es el mismo verbo que el libro de los Hechos utiliza cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el doctor Lucas nos informa que el Espíritu Santo fue derramado en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, usa la palabra ekcheo, derramar. Es como un aguacero que vino del cielo a la tierra y permeó y llenó de poder y capacitó de poder a los apóstoles para hacer la obra del ministerio, derramado en nuestros corazones. Ahora yo quiero que observen que cuando Pablo habla de ese amor que Dios ha derramado, Pablo explica que este es un amor trinitario. Es un amor que involucra a la Trinidad. El Padre ama, el Hijo ama, el Espíritu Santo ama. Y lo voy a decir así, el Padre es la fuente del amor divino. El Padre es esa fuente de donde emana este aguacero, de donde surge este aguacero. Él es la fuente de este amor. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Pablo dice, es el medio de demostración de este amor divino. Es el medio de demostración. Es por medio del Espíritu Santo que a nosotros se nos muestra este amor para con nosotros. Entonces, ¿cómo muestra el amor el Hijo? Bueno, el Hijo al morir es la prueba del amor divino. Observa cómo el amor entonces de la Trinidad está involucrado en todo el proceso de justificación y de redención. Mi hermano, es limitado decir que el Hijo nos amó porque murió en la cruz. Sí, es una verdad, el Hijo nos amó porque murió en la cruz, pero no comunica toda la verdad del amor de Dios en la Trinidad expresado en la salvación. La fuente de ese amor es Dios, de Él emana. El Espíritu Santo es el medio de demostración de ese amor. El Hijo comprueba o valida ese amor al entregarse por nosotros completamente. Entonces fue derramado. Es un aguacero, es una lluvia que ha caído sobre nuestras vidas. Pero lo segundo que quiero que vean, nuevamente en la expresión, el amor de Dios ha sido derramado. Ha sido derramado, ya lo explicamos, pero ahora piensen en la otra expresión, el amor de Dios. El amor de Dios. En el original, esta forma de expresar, o lo que Pablo está usando aquí para expresar, se conoce como un genitivo subjetivo. Eso significa que el foco de la estructura es Dios. ¿Es el amor de quién? De Dios. Si fuera un genitivo objetivo, fuera el amor del hombre.
estos enredos de griego a veces parece ser un tanto enredosos, pero son muy ilustrativos cuando entendemos lo que Pablo está diciendo. No es el amor del hombre lo que nos va a sostener hasta el día final. No es porque yo amo a Dios que yo voy a ser sostenido hasta el día final. No es así. Porque tú no me dejarás mentir, a veces mi amor está en la cumbre y a veces mi amor está en el valle. Entonces, imagínate que te mueres el día en que tu amor está en el valle. ¿Lo ven? No es tu amor. Porque ya describí que nuestro amor es variable, es voluble, es tonto, es falto de fe. Pero el amor de Dios, ¿cómo es? Es perfecto, es invariable. Entonces dice Pablo, el amor de Dios. Entonces, el foco del amor no somos nosotros. El foco principal del amor en esta expresión es Dios. Eso saca al hombre de la jugada en cuanto a la salvación o la justificación de su alma. Lo saca completa y rotundamente. Es el amor de Dios vertido en la justificación lo que realmente lleva adelante el plan salvífico. Ojo, en otros pasajes se habla del amor del ser humano por Dios. En otros pasajes se habla de que el ser humano debe amar a Dios. Yo no estoy diciendo que no y yo no estoy en contra de eso. ¿Necesitas amar al Señor? Sí. Pero en cuanto a la justificación, la redención de nuestra alma, la salvación de nuestra alma, eso queda del otro lado de la eternidad. Eso queda en el amor pleno, absoluto y maravilloso de Dios sobre nuestras vidas. Si fuera por nuestro amor que alcanzáramos justificación, en algún momento de la vida yo voy a perder la justificación. Pero no es por mi amor que yo alcanzo justificación, es por el amor de Dios. Ahora, es sencillo. Pablo en el mismo contexto del pasaje nos lo va a explicar clarísimamente. Clarísimamente, porque lo que Pablo va a describir inmediatamente después es que Dios nos salvó siendo pecadores. Dios nos salvó siendo pecadores. Vean también que esta expresión de derramar amor habla de que este tipo de amor es abundante, es inagotable y nos va proveyendo a lo largo de la vida lo que nosotros necesitamos. La palabra amor en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea eset, que nos recuerda del amor fiel de Dios por Israel. La palabra amor en el Antiguo Testamento es eset, y esa palabra nos recuerda de un amor fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al pacto. Fiel al pacto. Israel no siempre fue obediente. Israel no siempre fue una nación de fe. Israel no siempre fue una nación que obedeció el pacto. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel. Esa palabra sed entonces comunica la fidelidad de Dios con su pueblo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que ese amor de pacto es confirmado con la muerte de Cristo y con la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo yo puedo saber que el amor de Dios es pleno en mi vida? Por dos cosas. Cristo murió por mí en la cruz y cuando yo creí, entonces yo recibí el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está morando en mí y esa es la seguridad que yo tengo del amor perfecto de Dios sobre mi vida. Véanlo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Escucha eso. El Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos. Vean eso, los amó. Tú vas a ver una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo el amor de Dios es mostrado en la palabra de Dios.
en la palabra de Dios. En el día de hoy, con la libertad que nosotros tenemos de poder tener acceso a cualquier maestro de la Biblia en las Escrituras a través de las redes sociales, encuentras que a veces hay gente que maneja cierta temática, pero cuando maneja cierta temática lo hace desde un pasaje o dos pasajes de las Escrituras sin tener una teología bíblica bien armada de todo lo que se está diciendo. En este caso particular del amor, la Biblia no te permite hacer eso, porque por un lado la Biblia te presenta el amor de Dios a lo largo de Génesis hasta Malaquías y te muestra claramente cómo ese amor de pacto que Dios tuvo por Israel se mantuvo a pesar de ellos. Y luego cuando cruzas al campo del Nuevo Testamento, Mateo, Apocalipsis, te das cuenta que no hicimos nada para alcanzar o ganar la salvación, sino que la historia de amor nuevamente es presentada para nosotros. El puritano John Owen dijo: nunca estaremos más cerca del amor de Cristo que cuando nos encontramos perdidos en su santo asombro por su inefable amor. ¿Quieres estar fuerte en el Señor? ¿Quieres entender la vida cristiana? Necesitas sumergirte en el profundo amor de Cristo por ti. En otras palabras, mi mensaje se pudiera resumir en un eslogan esta mañana: Dios te ama. Dios te ama. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo pudiera decirte: dile al que está a tu lado que Dios lo ama, y sería un buen ejercicio, pero no lo voy a hacer. Lo que quiero hacer es decirte lo siguiente: Dios te ama, Dios me ama a mí, y esa pudiera ser una verdad teológica con la que nosotros vamos caminando el resto de nuestras vidas. Pero esa verdad teológica no logra y no hace nada en mi vida hasta que esa verdad teológica no baja al corazón. Dios me ama. Cuando yo no lo merecía, Él me compró a precio de sangre. Cuando yo no tenía las capacidades o las facultades para venir delante de mí, del Señor, Él me dio gracia, Él me dio amor, Él me dio perdón. Entonces, hermano, tú necesitas, ¿qué haces con esta expresión de Dios me ama? Tú necesitas profundizarla en tu corazón, como dice Owen. Tú necesitas sumergirte como lo hace el buzo que baja 30, 40 metros en la profundidad del mar o más, no lo sé. Tú necesitas ir al océano de Dios y entender esa gran verdad de Dios por tu vida. Su amor es inefable, su amor es asombroso, su amor es inalterable. Necesitas creerlo. Necesitas creerlo en lo más profundo de tu corazón. Pero vean cómo el amor de Dios no flota a la deriva. El amor de Dios en este pasaje está anclado a la cruz. Es por este amor que Jesús derramó su amor por nosotros en la cruz. Bueno, no esperamos de Pablo, por lo menos en el criterio vago que a veces tenemos del Nuevo Testamento, no esperamos de Pablo que Pablo esté hablando una y otra vez del amor, porque nosotros hemos encartonado a Juan como el apóstol del amor, ¿no es así? Lo conocemos como el apóstol del amor, lo conocemos como el discípulo que estaba en el regazo del Señor, porque históricamente eso es lo que se nos ha dicho. Entonces, nosotros pensamos que el hombre que tiene la autoridad para hablar del amor en el Nuevo Testamento es Juan. Te tengo noticias: de las 116 veces que la palabra amor se usa en el Nuevo Testamento, 75 veces las usa el apóstol Pablo, no Juan. Así que si yo fuera justo con lo que el Nuevo Testamento dice, el apóstol del amor no debería ser Juan. El apóstol del amor debería de ser Pablo. Es Pablo quien está explicando el evangelio y como Pablo dice, este amor se derramó sobre nosotros. Nuevamente, ¿cómo es que Pablo dice que ese amor se confirma en nosotros? Pablo dice que ese amor se confirma porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas.
Entonces vean las dos grandes muestras de amor de Jesús en este pasaje. Murió por ti en la cruz. Envió al Espíritu Santo a morar en tu vida. Vean cómo Pablo lo va a confirmar en Romanos 8, verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces vean la seguridad de Pablo. Quien tiene al Espíritu es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a venir y va a confirmar en nosotros que nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a tu alma en los momentos más difíciles de que eres un hijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, véanlo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces es el Espíritu quien trae este testimonio. Yo no necesito, o tú no necesitas que alguien venga y te valide que tú eres hijo de Dios. Si lo hace está bien, pero la validación más grande no viene de terceras personas. La validación más profunda, más grande, en los momentos de tristeza, en los momentos de debilidad, en los momentos de angustia para nuestras almas, vendrá del Espíritu Santo. Entonces vean lo que el Espíritu Santo está haciendo. Nos está afirmando de que somos hijos de Dios y que el Padre nos ama, que Él nos ama. Así que por medio de esa morada, hermanos, en nuestras vidas, podemos estar seguros. No busques la validación de otras personas. Te vas a frustrar. ¿Por qué buscamos donde no vamos a encontrar absolutamente nada en nuestra validación? Si el Espíritu Santo está en nuestro interior en cada momento diciéndonos, tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo también en este pasaje es un anticipo del futuro. Es alguien que está afirmando los aspectos futuros de nuestra salvación. Está mostrándonos las riquezas profundas de la justificación. Y esa justificación tiene grandes alcances hacia el futuro, no está limitada en el presente. Entonces, nuevamente, si yo busco fuera de mí lo que el Espíritu no me está satisfaciendo, es porque algo anda mal. Hermanos, esta es una realidad. Escucha lo que Efesios 1, 13, 14 dice. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, morando en el creyente, es la garantía de nuestra herencia. Véanlo al final. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, yo como creyente recibo al Espíritu Santo como muestra de amor del Padre. El Espíritu Santo no solo valida que soy un hijo, el Espíritu Santo es la garantía de que el plan de Dios es inequívoco, de que el plan de Dios se va a cumplir sí o sí por causa del amor de Dios derramado sobre mi vida. Entonces, nuevamente, si yo estoy buscando validación, si yo estoy buscando emociones fuera de mi ser, algo está mal. Algo está mal porque no estoy entendiendo la obra interna del Espíritu Santo en mi vida. No solo esto, sino que el Espíritu Santo, en el contexto del pasaje, nos permite soportar el sufrimiento con fe y fidelidad.
Yo estaba terminando de leer un libro en la semana sobre el ministerio pastoral y encontré posiblemente el capítulo más sorprendente que he leído sobre el sufrimiento en el ministerio pastoral. Estaban hablando en 2 Corintios 4, donde Pablo está diciendo esta expresión de no desmayemos, no desmayemos. Y entonces, como por unas 8 páginas, los dos autores del libro están contando historias donde ellos estuvieron a punto de desmayar y todas las historias concluyen de la misma manera. El sufrimiento es un don, no lo rechaces. Entonces yo voy a traer ese eslogan para tu vida. Hermanos, tu sufrimiento, mis sufrimientos, los sufrimientos que Dios permite que nosotros tengamos, son dones de Dios, son regalos de Dios. Él nos permite pasar por estos sufrimientos para ser mejores hijos. Entonces, querido hermano, dejemos de rechazar los sufrimientos como grandes enemigos u adversarios y comienza a ver tus sufrimientos ligados a Cristo, como ya lo expliqué la semana pasada, no los sufrimientos que yo logro, ¿no? Si yo comienzo a usar un martillo y pongo el dedo donde no lo debo poner, no ligues este sufrimiento por Cristo. No supiste colocar el dedo donde iba y por eso tienes dolor. No estamos hablando de esos dolores, estamos hablando de los dolores o los sufrimientos ligados a Cristo. Entonces, son dones de Dios que Él permite de alguna manera para lograr objetivos claros en nuestras vidas. Pero entonces el Espíritu Santo nos permite soportar estos sufrimientos para crecer en fe y para crecer en fidelidad. Y eso nos asegura el amor de Dios de manera experimental. Ahorita decía, yo puedo caminar como en una charola, como trayendo en una charola el resto de mi vida sabiendo Dios me ama, Cristo me ama. Pero todavía esa verdad no es experimental hasta que yo no concibo en medio del dolor o en medio del sufrimiento cómo ese amor de Dios me está acompañando en todo momento. Entonces, considéralo a la luz del pasaje. Ese amor que Jesús ha derramado por ti, por mí, lo llevó a Él a entregarse por nosotros de una manera 100% efectiva. Deja de pensar que la muerte de Cristo en la cruz es ineficaz, es inefectiva. Necesitas entender que el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz de una manera perfecta, completamente plena. Jesús se entregó y no solamente entregó su vida, se entregó a los horrores del Calvario. Y lo que Pablo va a comenzar a desarrollar en el verso siguiente es, se entregó para rescatar a sus enemigos. Número 2, este es un amor, no solamente que es derramado, este es un amor que muestra nuestra indignidad. El amor de Dios expresado en la cruz muestra nuestra indignidad. Pablo va a usar 4 adjetivos que muestran nuestra condición al ser objetos del amor de Dios. Hermanos, cuando Dios te salvó, cuando Dios me salvó, no eras un angelito. No eras un semidios. No eras una persona moral o ética que fuera atractivo para Dios. No había ninguna capacidad en ti y en mí. Vamos a ver cómo Pablo describe a una persona que ha sido justificada. Número 1, Pablo dice, éramos débiles. Éramos débiles. La palabra astenes, ahí en el original, comunica a una persona impotente, incapaz de hacer el bien, débil, enfermiza, impedida de producir el rescate, indefensa. Entonces, ¿cómo nos encontró el Señor? Débiles. Éramos impotentes para hacer el bien. ¿Tú crees que una persona impotente para hacer el bien se puede salvar? No, ¿verdad? Éramos impotentes, no había capacidad alguna en nuestras vidas para rescatarnos.
No la había. Número 2, dice Pablo, éramos impíos. Éramos impíos. La palabra original, la sebes, describe al hombre o a la mujer que no tiene temor, que no tiene reverencia por Dios, que no tiene ningún criterio de seriedad por las cosas de Dios. Los impíos aquí no son necesariamente gente irreligiosa, pero sí son personas que practican activamente lo contrario a lo que exige el temor a Dios. Lo voy a decir así, el impío tiene su propia agenda para acercarse a Dios. Dios dice de alguna manera, búscame así, ven a mí así, clama a mí así, pero el impío dice, yo tengo una manera de hacerlo. Y siempre la avenida o la carretera que el impío toma para aparentemente acercarse a Dios es diferente a la que Dios ha trazado. Si tomara una palabra del Evangelio cuando dice, vengan a mí todos los cargados y todos los cansados, que yo los haré descansar. Claramente, hermano, usted tiene en esa palabra del Evangelio, claramente usted tiene una línea trazada, cómo venir al Señor. No vengo a Dios cuando estoy victorioso, no vengo a Dios cuando estoy en el mejor momento. Vengo cuando estoy cansado, vengo cuando mi fe está débil, vengo cuando estoy siendo atribulado a buscar la respuesta en Dios, no en el hombre. En Dios, no en el hombre. La solución viene de Dios, no del hombre. Entonces usted tiene la manera como Dios dice que yo debo hacerlo, pero el impío dice, hay un plan B. Hay una carretera alterna. Ya Pablo ha dicho en Romanos 3:23 y resume bien la situación de esa persona impía sin Dios, queriendo establecer su propia justicia, pero no la de Dios. Ese es el tipo de hombre que ha sido descrito en Romanos 1, suprime la verdad y entonces persigue la idolatría. Suprime la verdad y entonces persigue la idolatría. El impío es una persona que va a atacar a las personas en vez de ir y tratar los argumentos. Cuando tú tienes a una persona que está atacando a otra persona sin razón o con razón, tú tienes el perfil de un impío. Pero cuando tú tienes a una persona que quiere discutir argumentos, ese es el camino de Dios. Efesios 4:15, habla la verdad en amor. Entonces el justo se sienta y habla de argumentos. Cuando alguien no tiene argumentos para hablar con una persona, entonces va a pasar al plan que es diabólico, hablar en contra de la persona. Entonces el impío siempre tiene esa forma de decir, voy y ataco a la persona. Número 3, dice Pablo, no solamente eran impíos, no solamente eran débiles, dice Pablo, eran pecadores. La palabra original amartolos comunica errar al blanco, una persona que erra al blanco. Estos son hombres que se han apartado del camino de la justicia y no alcanzan los niveles morales de Dios. Dios dice, ve por aquí, el hombre dice, voy por acá. Si yo mido al hombre con los estándares de Dios, él nunca va a estar dentro de los estándares de Dios. Número 4, dice Pablo, éramos enemigos. Éramos enemigos. Echtroi. Aquellos que de acuerdo al cómputo de Dios son encontrados como enemigos. Bueno, si tú sales a la calle y le preguntas a una persona si es enemiga de Dios, a lo mejor te va a decir que no lo es, porque no se ve o no se siente a sí misma como un enemigo abierto de Dios. Pero lo que esta palabra comunica es alguien que es enemigo de Dios desde la mirada de Dios, desde la balanza de Dios, desde el cómputo de Dios. Esa palabra
Esa misma palabra extroi, Pablo la va a usar en Romanos 11:28, hablando del pueblo de Israel. Vea cómo lo dice allí. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. A ver si lo entiendes. Dice Pablo a los judíos, en cuanto al evangelio, ustedes son enemigos. ¿Por qué? Porque Dios los está viendo como enemigos. En el cómputo de Dios, los judíos son sus enemigos. Pero en cuanto a la elección de Dios, o sea, el viejo pacto, el día en el que Dios elige a Israel como nación, son amados por causa de los padres. ¿Qué es esto? Esed, la palabra que ya describí. Amor fiel al pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Yo lamento, bueno, no lamento, yo quisiera estar predicando Romanos 9, 10 y 11 ahora mismo que hay un conflicto en Israel. Para simplemente explicarle esto, hermanos, cada vez que Israel como nación está en una guerra, eso no significa que estamos en días apocalípticos. Quite eso de su vida. No es así. Me asusta pensar que en este momento hay cientos y miles de cristianos orando solo por Israel y no por Irán. Algunos se quedan así como asombro con lo... bueno, déjenme llego a Romanos 9. El Israel verdadero de Dios es Cristo, no la nación, es Cristo. No hay forma de cotejar las promesas del Antiguo Testamento y que cuadren con el Israel étnico de nuestros días. Pero casan completamente con el Hijo de Dios, con Cristo. El siervo perfecto de Dios es Cristo. Entonces, desde que yo nací, yo encuentro casi que cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, todos sacan a pasear a Abraham, todos sacan a pasear la promesa de Abraham. Yo ya he visto a Israel en conflictos con un montón de naciones aledañas a él, Irak, Irán, Jordania, ya no sé cuántas más. Y cada vez que eso pasa, las torretas de la ambulancia cristiana está prendida como diciendo, ya viene el Señor, ya se va a acabar el mundo, ya son días apocalípticos. Detenga su carro, porque no va por allí. Y si usted solamente está orando por Israel, Señor, salvaguarda a su pueblo, corrija su oración. Comience a orar también por Irán. Allí en Irán tenemos hermanos. Allí en Irán tenemos misioneros. Allí en Irán hay iglesias plantadas por las que necesitamos orar. Ya no sé cómo regresar. Son enemigos, dice Pablo, del Evangelio. Estoy hablando en el Nuevo Pacto, pero por causa del Viejo Pacto, ellos fueron elegidos en Dios. Así que lo que Pablo está mencionando de la enemistad con Dios en estos dos pasajes, en el de Romanos 5 y en el de Romanos 11, es de una enemistad no temporal, sino judicial. ¿Se acuerdan del escenario en el que Romanos están desarrollando? Es una corte, es la corte de un juez donde deberíamos ser declarados culpables y resulta que somos declarados justos. En esa misma corte, el juez está diciendo, los israelitas, como los que no son israelitas, pero rechazan el evangelio, son enemigos judiciales de Dios. Estos enemigos judiciales de Dios son el objeto de la ira de Dios en Romanos 2. Son el objeto de la ira de Dios. ¿Por qué es que es importante entender las cuatro figuras? Pecadores, impíos, débiles y enemigos. Porque las cuatro enfatizan el carácter inmerecido del amor de Dios. Un débil no merecía ser amado. Un impío no merecía ser amado. Un pecador no merecía ser amado. Un enemigo de Dios no merecía ser amado. Todo esto para decirte lo siguiente. Cristo no murió por gente buena. Cristo no murió por gente buena.
murió por enemigos, murió por pecadores, murió por impíos, murió por débiles, y allí estábamos tú y yo, en alguna de esas clasificaciones o en las 4. Pablo aplica esto a sí mismo. Pablo aplica esto a sus lectores originales y Pablo aplica esto a nosotros como lectores contemporáneos. Y luego vean el verso 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. La grandeza y la naturaleza libre del amor de Dios se ilustra en este verso, ya que Pablo resalta aún más la indignidad de sus destinatarios. En otras palabras, es difícil esperar que alguien muera en lugar de un hombre meramente justo. Aunque por el hombre bueno tal abnegación podría ejercerse. Pero nosotros no éramos ni buenos ni justos. Lejos de ser buenos, ni siquiera éramos justos. Éramos pecadores, éramos impíos, éramos enemigos, estábamos débiles, impotentes de producir el bien en nuestras vidas, pero Dios quiso derramar su amor a pesar de nuestra indignidad. Número 3, este es un amor sacrificado. Vean el verso 6 y el verso 8, apuntan a la misma verdad. Verso 6, a su tiempo Cristo murió. ¿Cuándo murió? A su tiempo. No fue en el día de Abraham, no fue en el día de Moisés, no fue en el día de Sansón o de David o de Malaquías o de Jeremías. A su tiempo. La palabra tiempo ahí es kairos, habla del tiempo justo, el tiempo justo de Dios, el tiempo en el que Dios quiso entregar a su Hijo. Eso es lo que quiere comunicar allí. El tiempo cuando Dios quiso entregar al Hijo al madero, inauguró la era venidera. Inauguró la era donde el plan de la redención se activó para que la raza humana pudiera ser salva de acuerdo al plan de Dios. Bueno, véalo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo justo, el kairos de Dios. Observa cómo el plan redentor fue activado por Dios, no por el hombre. Observa cómo lo que Pablo está diciendo que Dios muestra o demuestra su amor, es el amor de Dios. Y ahora Pablo está diciendo que este plan se activó no cuando el hombre quiso, no cuando el hombre necesitó, porque el pecado ha estado desde Génesis 3. El hombre necesitaba la salvación de Dios desde Génesis 3. Pero el plan de la redención se activó en el tiempo de Dios. Véanlo en Hechos 2:23. Hablando de Jesús, dice Pedro en su mensaje, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Cuándo fue entregado? Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. En otras palabras, fue entregado en el tiempo justo de Dios, en el kairos de Dios. Y luego vean la otra parte, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Hermanos, la soberanía de Dios no está peleada con la responsabilidad humana. Dios activó su plan predeterminado en el momento que Él lo quiso hacer, pero aún los judíos y los romanos que estuvieron involucrados en la muerte de Jesús van a ser juzgados como asesinos delante de Dios. Lo uno no está peleado con lo otro.
De paso, esto tiene mucho que ver con nuestro diario comportamiento. No peleamos la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana, porque realmente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana trabajan de la mano. Todavía cuando yo he proclamado el mensaje del evangelio a un pecador, todavía se requiere que yo le diga a ese pecador, ¿crees o no crees? Y todavía el pecador necesita responder en fe y en arrepentimiento. Observa cómo la soberanía de Dios en el mensaje del evangelio requiere la respuesta del pecador. Lo uno no está peleado con lo otro. No lo pelee. No tiene caso. Tenemos 1500, 1600 años en la historia de la iglesia peleando eso en la salvación. No tiene sentido. El piso está muy plano como para estar peleando estas irrealidades, sobre todo cuando tienes el peso de las escrituras diciéndote esto. Verso 8. Observa ese pero de Dios. Pero Dios muestra su amor. Aquí tenemos el contraste, ¿lo ves? Por un lado somos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Pero Dios, es decir, Dios quiso amarte. Dios quiso amarte. Observa cómo Pablo, por contraste, después de describirnos a nosotros, presenta la gran historia de amor de nuestro Señor. Dios nos amó en gran manera. Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Morir ahí es la palabra podnesco y está acompañado de una preposición, lo cual indica claramente el carácter sustitutivo de Jesús por nosotros. Él quiso morir. En otras palabras, yo merecía morir, tú merecías morir, nosotros merecíamos morir, pero Él se ofreció o se entregó como nuestro sustituto. No éramos justos, como ya vimos en el verso 7, no éramos buenos, y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Escucha a ese comentarista bíblico lo que él dice de este verso. Si Dios nos amara porque nosotros lo amamos, lo amaríamos solo mientras, nos amaría, solo mientras lo amáramos. Y entonces nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. Pero como Dios nos amó como pecadores, Cristo murió por nosotros como impíos, entonces nuestra salvación depende, como argumenta el apóstol, no de nuestra hermosura, sino de la constancia del amor de Dios. Y por esa razón deberíamos dar gracias y alabar a Dios por esa gran verdad. Es por el amor de Dios que vas a ser sostenido, hermano. No, no es arrogancia. No, no es petulancia. No, tampoco es jactancia decir que estoy seguro de mi salvación. Tampoco es jactancia decir que estoy seguro de que voy a ir al cielo. ¿Sabes qué es? Es descansar en el amor de Dios. Es descansar en la plenitud del amor de Dios. ¿Y por qué lo puedo hacer? Por dos cosas. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz y porque el Espíritu Santo mora en mi corazón. Por eso puedo estar seguro de que voy a estar en la presencia de Dios. Solo es por gracia, solo es por fe. Eso, hermanos, eso no es petulancia o jactancia, eso es ser bíblicos. Eso es ser consistente con lo que las Escrituras dicen a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios. Número 4, y solo me introduje allí. Este es un amor que brinda seguridad final. Es un amor que brinda seguridad final. Qué maravilloso es cuando un creyente llega al final. A algunos el Señor les da la oportunidad de despedirse y a otros no. Eso quién sabe por qué pase. No tengo, ni se atreva a preguntarme porque no tengo la respuesta. ¿Por qué a algunos el Señor les da chance 5 o 6 días de
de despedirse del papá, de la mamá, del hijo, del perico, del perro. Y a otros no, a otros simplemente el Señor dice, te vas. Pero a mí me ha tocado hablar con creyentes que están a un día, a 2 días o a horas de morir. Y yo he enfrentado a 2 tipos de creyentes. Al que está completamente seguro hacia dónde va y al que no está tan seguro. Al que no está tan seguro, bueno, hay que ayudarlo, hay que fortalecerlo, hay que ministrarle acerca de la seguridad de su salvación. Y si no es salvo, hay que llevarlo a Cristo. Pero me ha tocado estar con algunos hermanos que están tan seguros que te dicen, pues ya me voy. Ahora sí llegó la hora. Finalmente, allá lo espero. Bueno, qué maravillosa seguridad. ¿Quién te brinda esa seguridad? Mi hermano, esa seguridad te la brinda el Espíritu Santo que mora dentro de ti. El Espíritu Santo que te ha dado testimonio a lo largo de tu vida desde que creíste de que eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo que ha estado contigo en los momentos de desesperación, que como dice Pablo en Romanos 8, clamamos, Abba Padre. Ese Espíritu Santo que ha estado contigo te acompañará hasta el final. Observa el verso 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Observen eso. Entonces, en conclusión de lo que he dicho, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Pablo hace uso de una técnica hermenéutica que los rabinos judíos utilizaban para contrastar algo que tiene mucho peso o que es prioritario y después colocar algo que está, no voy a decir que está muy por debajo, pero algo que está por un nivel inferior. Entonces dice Pablo, entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, o sea, Pablo estaba seguro de que la justificación por la sangre de Jesús era algo real en su vida, era algo aplicado a su vida. Como esto es mayor, dice Pablo, entonces sé que seré librado de la ira de Dios. ¿Qué es eso en pocas palabras? En pocas palabras, eso es estar seguros de nuestra salvación. Estar seguros de nuestra salvación. O, como algunos lo han explicado, es el principio que si algo aconteció, con cuánta más razón esto habrá de acontecer. Entonces, simplemente revísalo en el verso 9 y en el verso 10, porque es una repetición simplemente. En el verso 9, Pablo dice, nos justificó en el pasado. Y allí mismo nos librará en el futuro. Fuimos justificados en el momento que creímos en la obra de la cruz. Entonces dice Pablo, nos va a librar de la ira venidera. Velo en el verso 10. Nos reconcilió en el pasado. El término ya no es justificación, ahora es reconciliación. Y porque nos reconcilió, entonces dice Pablo, nos librará en el futuro. ¿Qué quiere comunicar estos dos principios? Que gracias a Dios fuimos aceptados como hijos en el pasado. Gracias a que fuimos aceptados por Dios como hijos, es que estamos seguros de que nos mantendremos seguros hasta que Dios nos haga ir a su presencia, ya sea por muerte o ya sea en el arrebatamiento. Porque yo puedo estar seguro de esta historia. Pablo lo dijo, por el amor de Dios. No es por mi amor, no es por mis obras, es por el amor de Dios. ¿Y cuál es la respuesta natural de un pecador, de un débil, de un impío, de un enemigo que ha sido justificado? Cuando conoce esta historia de amor, la respuesta natural, la respuesta que glorifica al Señor es, yo lo voy a amar. Voy a amar al Padre, voy a amar al Hijo, voy a amar al Espíritu Santo. Esto va a ser algo visible para mí
y esto también va a ser algo visible para los que están cerca de mí. Pero ese amor tuyo y mío es la respuesta al gran amor de Dios que Él tuvo para con nosotros. Así que es por el mediador que ascendió que estamos seguros. Es por este mediador que ascendió que nosotros podemos estar seguros. Pablo utiliza dos expresiones, y yo voy a regresar a ellas en estos capítulos, pero él dice que es por medio de él y por medio de su sangre que nuestra justificación es lograda. ¿Cómo es lograda nuestra justificación? Por medio de Cristo y por medio de su sangre. ¿De quién es la salvación entonces? De Dios. Aunque esta salvación es objetiva, aún debe recibirse con fe, aún debe recibirse con arrepentimiento, y aún el pecador necesita dejar atrás su hostilidad por Cristo y su estilo de vida pecaminoso. Así que el punto de Pablo aquí es que si cuando éramos enemigos de Dios, la muerte de Cristo hizo posible que fuéramos reconciliados con Dios, ahora que somos sus hijos, aquí sería el principio que ya expliqué, ahora que somos sus hijos, Jesús puede salvarnos día a día y eternamente a través de su poder. Mi hermano, fuiste salvo el día que creíste, pero sigue siendo salvo cuantas veces el Señor quiere mostrar su salvación a tu vida en el día a día. Él sigue obrando en nuestra salvación, porque nuestra salvación está completa en Cristo, pero como todavía estamos de este lado de la eternidad, esa salvación necesita irse perfeccionando hasta que finalmente un día seamos glorificados. Pablo va a presentar su argumento para terminar de dos maneras, una negativa, una positiva. La forma negativa en la que Pablo está repitiendo esto o está afirmando esto es que los creyentes no tenemos miedo a la ira venidera. Eso espero yo. No tenemos miedo. ¿Cuál es la razón por la que no tenemos miedo a la ira venidera? Pablo ya lo ha dicho y lo va a seguir explicando en el libro de Romanos. La razón por la que yo no temo a la ira venidera es que el Evangelio me dice que yo he pasado de muerte a vida. Tengo vida en Jesús. ¿Cómo yo he de temer estar delante de Él en el tribunal o que Él despliegue su ira conmigo si ya me justificó? Bueno, eso a quien está seguro de su justificación. Estas son verdades que alientan a uno y desalientan a otros, pero si esta verdad te desalienta, hermano, ven a Cristo. Si tú no estás seguro de tu justificación, entonces necesitas entender, la ira venidera caerá sobre ti. O como coloquialmente lo dijo un predicador que estaba hablando de la ira venidera, cuando venga la maturranga de Dios, va a cortar todo lo que no era. Ese Dios bueno, bondadoso y misericordioso que muchas veces esta gente proclamó, va a cortar literalmente. Pero el justificado no estará allí, será librado de esa ira. Fuimos rescatados siendo enemigos, pero ya no más lo somos. Hermanos, estas verdades, nuevamente lo digo, nos deben llamar a la alabanza, al gozo y a un santo asombro delante de Dios. Estaba leyendo dentro de los comentarios que leo para preparar el sermón el testimonio de un pastor. Tenía un invitado un fin de semana en la congregación para predicar. Habían sido compañeros de seminario, de dormitorio mientras estudiaban, y después de 10 o 15 años estaban volviendo a reconectar y ambos se habían invitado para ser predicadores en las iglesias que estaban pastoreando. Pero entonces cuando el primero cruza de la Florida a California para venir a predicar con este pastor y a ver las bondades de Dios en el ministerio de este pastor, y cuando
Cuando estuvo el fin de semana y vio lo que Dios estaba haciendo en la congregación que su amigo pastoreaba, él dijo, debes de sentirte muy contento de lo que Dios está haciendo a través de tu vida, de lo que Dios está haciendo contigo, porque realmente merecías el infierno. Y en cambio Dios te ha dado tantas bendiciones. Y dice este pastor, me dejó con insomnio toda la noche. ¿Cómo que merecía el infierno? Pero al día siguiente lo entendí. Dice, cuando estaba manejando rumbo al aeropuerto, mi amigo se subió y dice, ¿me permites hacer una oración? Sí, cómo no. Y él comienza a orar. Señor, te damos gracias por una nueva misericordia. Mi amigo y yo merecemos el infierno, pero tú quisiste salvarnos. Hermano, esta gran verdad de la justificación debe animarte. Merecemos el infierno y aún así Cristo quiso salvarnos. ¿No te parece glorioso eso? ¿No te parece suficiente para que vivamos el resto de la vida amándole, adorándole, exaltándole? Su gracia es maravilloso, su gracia es portentosa y su gracia nos anticipa un gran futuro. Pero no solo está en forma negativa, también Pablo lo dice en forma positiva. Y él dice, estamos reconciliados. Estamos reconciliados. Pero quiero que vean el tiempo. Estamos reconciliados ahora y estamos reconciliados siempre. Hermanos, esto no es un juego. La justificación es perpetua, la redención es perpetua. Dios no está jugando a la salvación. Dios no está jugando a dar y quitar. Cuando entiendes que las cosas de Dios son serias, lo puedes traducir adecuadamente. Esto nos recuerda el ya, pero todavía no de los efectos salvíficos. Y dice Pablo, somos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? De Jesús. Él va a explicar esta gran verdad en el capítulo 8 de Romanos, pero eso se puede interpretar de dos maneras rápidamente. Somos salvos por su vida, puede interpretarse como que somos salvos por su resurrección. Segundo, somos salvos por su intercesión. Gol. Gol. La resurrección es perfecta. Dígame cómo es la intercesión de Cristo en el cielo por nosotros. Perfecta. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios delante de la presencia del Padre? Está intercediendo por nosotros como sus hijos. ¿Cómo es su intercesión? Perfecta. Si usted no puede estar seguro de eso, necesita volver a releer el Nuevo Testamento. Dios no está jugando cuando salva a un pecador. Dios no mandó a su Hijo a morir pusilánimemente en la cruz para que un pecador diga sí ahorita y diga no mañana y vuelva a decir sí en 2 años y vuelva a decir no en otro año. Eso no funciona así, hermanos. Eso es desarmar la Biblia sin tener una teología bíblica que cuadre perfectamente. Cuando Dios salva a un pecador, Él no está tirando la sangre de su Hijo amado de una manera inequívoca. No lo está haciendo así. Lo más seguro que cuando eso pasa, que cuando una gente tiene duda de su salvación, es que no ha sido salvo verdaderamente. Es que no ha sido salvo verdaderamente. La palabra ahí reconciliación, catalazo, habla de un intercambio entre dos partes. Yo le doy mi pecado al Hijo, Él me da su justicia. Mi pecado es perfecto y el tuyo también. No hay error, no hay falla, somos pecadores por naturaleza, pero Él nos da su justicia y su justicia es también perfecta. En ese intercambio yo salgo ganando. Yo le entrego al Señor lo peor de mí, toda la basura, y Él me entrega la justicia de su Hijo amado para mí. Vean el verso 11. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué? ¿Qué has recibido? La reconciliación. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Eso no va y viene. Por eso expliqué, por eso me pasé tiempo explicando que el amor de Dios no va y viene. El amor de Dios es constante. La reconciliación no puede ir y venir. Cada vez que tú tengas en duda que una persona
dejó al Señor, abandonó al Señor o no está en los caminos del Señor, métete este chip en tu cerebro. Nunca fue salvo, por eso abandonó al Señor. Por eso lo abandonó, porque no comprendió la historia de amor de Dios comprada y adquirida para nosotros. Entonces el término redención era un término que los griegos no utilizaban. Y la razón por la que los griegos no lo utilizaban es porque ellos no creían que podían tener una relación personal con Dios. En la religión que los griegos tenían, ellos nunca llegaban a ese escenario de tener una relación personal con Dios. Pero ahora en Dios, dice Pablo, hemos sido nosotros reconciliados. Observe para terminar algo. Cada vez que la palabra reconciliación aparece en el Nuevo Testamento, cada vez que la palabra reconciliación aparece en el Nuevo Testamento, Dios o Cristo siempre se están reconciliando. Y el hombre es el objeto de dicha reconciliación. Lo voy a poner al revés. Nunca es el hombre reconciliándose con su voluntad, con Dios o con Cristo. Porque si eso fuera así, entonces, como lo he dicho otra vez, dijéramos gloria a Dios por el hombre que fue salvo. La forma como la Biblia comunica las cosas, por su propio peso nos deben definir lo que creemos. Dios o Cristo, cada vez que la palabra reconciliación está apareciendo en el Nuevo Testamento, Dios o Cristo se está reconciliando con el hombre. ¿Qué te dice eso? Que Dios es el iniciador de la salvación, que Dios es el objeto principal de la salvación, el foco principal, y que nosotros somos los beneficiarios de ello. Leamos simplemente uno, 2 Corintios 5, 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió? Dios. ¿Quién nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. Otra vez, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Vean que no es hasta que ha dicho 2 veces de la reconciliación en Dios por medio de Cristo, que la forma de predicación de Pablo dice: le rogamos a los hombres, reconcíliense con Dios. Ahora, si yo tomo el verso 20 aislado, yo voy a decir, el hombre se tiene que reconciliar con Dios. Sí, pero eso es tomar el pasaje sin contexto. 2 veces Pablo ha dicho que Dios está reconciliando con la humanidad en Cristo. Finalmente, dice Pablo, nosotros le rogamos a la gente, reconcíliense con el Señor. Entonces, hermanos, Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Este es el deseo de Dios. Este es el deseo de Dios. El mensaje de la reconciliación nos brinda seguridad eterna en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo activó el plan de reconciliarse. Dios mismo activó, así como el kairos que utilizó Pablo ahí para hablar del tiempo justo en el que Dios quiso manifestarse. Hubo un tiempo en el que Dios decidió salvarte. Para algunos fue hace 5 años, para otros fue hace 2 años, para otros fue hace 40 años, para otros fue alrededor de 60 años. ¿Por qué Dios lo quiso hacer así? Porque Dios sigue siendo soberano en nuestra salvación. Así que esa reconciliación implica un intercambio. La reconciliación implica el intercambio de hostilidad por una relación amorosa. Dios quitó mi hostilidad por él y en cambio me dio la oportunidad de relacionarme amorosamente con él en respuesta a su amor divino vertido a mi vida. Entonces, para cerrar,
ya hemos recibido la reconciliación. Y porque hemos recibido la reconciliación, esto significa que la salvación es segura. Vean el énfasis de Pablo. Dicha esperanza no defrauda. ¿Por qué no defrauda esta esperanza? Porque Dios está obrando a favor nuestro por medio de Jesucristo. Dios está obrando a favor nuestro por medio de Jesucristo. Por eso esa esperanza no avergüenza. Si esa esperanza fuera nuestra, seguramente en algún momento nos avergonzaríamos. Pero no avergüenza porque está anclada en la persona de Cristo. Entonces Pablo termina diciendo, ahora podemos gloriarnos. Claro, podemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque hemos entendido la doctrina de la justificación. ¿Qué dice esa doctrina? No merecías ser declarado justo, pero Dios quiso declararte justo. Podemos jactarnos al aferrarnos más y más a la obra de Cristo día tras día en nuestra vida por medio de la morada del Espíritu Santo. Podemos jactarnos al enfrentar la muerte con seguridad, sabiendo que seremos libres de la ira venidera. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante estas tribulaciones leves de la vida? La respuesta de un creyente es gozo y confianza. Gozo y confianza, sabiendo que hemos sido objeto de las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo en el presente y de las bendiciones que se nos impartirán en el futuro porque Cristo lo ha prometido. Entonces, Cristo nos salvó, Cristo nos está guardando en el presente, Cristo nos está asegurando el futuro. La piedra angular de la experiencia del creyente es gloriarse y regocijarse en Dios mismo. Nuestra gloria y nuestro regocijo se encuentra únicamente en la persona de Dios. Nuevamente, si vas a dejar tu gloria y tu regocijo en tu persona, habrá días que te vas a sentir bien, pero habrá días que te vas a sentir mal. Entonces ahí no hay nada de qué gloriarse. Es como la señora que dice, la barbacoa me queda muy bien. Y está toda la semana anunciándole a su esposo y a su hijo, la barbacoa del domingo va a estar riquísima. Lo que ella no sabía es que la barbacoa se le iba a ahumar. Entonces el hijo más pequeño, que suele ser el más sincero, prueba y encuentra un sabor raro y le dice, mamá, no quiero comer. Quiero ayunar este día para la gloria de Dios. Se sienta el segundo y encuentra un sabor extraño y dice, ¿le digo o no le digo? No nos jactamos de cosas humanas, porque no tenemos nada de qué jactarnos. Pero cuando un creyente piensa, ¿en qué me voy a gloriar en medio de las tribulaciones? ¿De qué me voy a regocijar en medio de las tribulaciones? Hermano, hay algo de lo que puedes regocijarte y gloriarte y es el gran amor de Dios derramado sobre nuestros corazones. Las cosas que ahora puedo perder no importan porque realmente estoy seguro en el Señor. Me encantó la expresión de un himno que cantamos hace unos minutos. Mi nombre cargó hasta el madero y hasta el final. Esa es la seguridad de un creyente. Él llevó nuestro pecado en el madero y nuestro final está asegurado en Cristo. Bueno, entonces terminamos simplemente con dos declaraciones. Dios es quien inicia la justificación y la redención. En otras palabras, la Trinidad nos amó realmente, hermanos, y tenemos que estar gozosos de ello. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te amaron el día que fuiste justificado y redimido. Segundo, el destino eterno del creyente está seguro en Cristo, no en ti, sino en el amor de Cristo. Él nos salvó como pecadores y cuando Pablo dice mucho más ahora, eso comunica, si nos salvó como pecadores, entonces ahora como salvos seremos preservados hasta el día final. Hemos revisado algunas verdades gloriosas del Evangelio en los últimos 11 versos.
como ser declarados justos en Cristo, como tener paz con Dios, estar en la gracia, regocijarnos en la esperanza, conocer un amor sin igual, estar seguros de la salvación final y gloriarnos en Dios mismo, quien es nuestro verdadero y más grande tesoro. Así que quisiera animarte a que te sumerjas en el océano de las profundidades de la salvación de Cristo y veas lo glorioso que Cristo es para nosotros. Escucha este fragmento de un himno muy antiguo. El amor de Dios es más grande de lo que la lengua o la pluma puede contar. Va más allá de las estrellas más elevadas y llega hasta el infierno más profundo. A la pareja culpable, cargada con temor, Dios dio a su Hijo para ganar. A su Hijo, quien nos reconcilió y nos perdonó nuestros pecados. Oh amor de Dios, qué rico y puro, qué inmensurable y fuerte, perdurará por siempre el canto de los santos y de los ángeles. Un día estaremos ante la presencia de Dios y cantaremos de su amor, pero mientras eso sucede, necesitas recordarte esta gran verdad a tu vida. Dios me amó cuando era débil. Dios me amó cuando era un impío. Dios me amó cuando era un pecador. Dios me amó realmente cuando yo era un enemigo de Dios. Y cuando Él hizo eso, me libró de la ira venidera. Señor, te queremos amar esta mañana. Cada día más y más como tú lo has hecho. Nunca igualaremos tu amor. No, nunca lo igualaremos. Tu amor realmente es un amor sacrificial. Pero la obra de Cristo en el pasado nos brinda una seguridad continua en el presente y nos asegura la gloria venidera. Ya no tememos a la ira que vendrá. En cambio, ahora disfrutamos de una comunión contigo gracias a la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay palabras para describir tu gran amor. No hay palabras para describir lo que tú haces por nosotros. Pero a veces perdemos de vista este amor. A veces perdemos de vista, nos nublamos, deambulamos, naufragamos en la fe. Queremos buscar respuestas en el hombre y no buscarlas en ti. Y pensar que solo estamos conociendo las superficies de las profundidades de tu amor y del evangelio por nosotros. Señor, pido que nos des mucha gracia, que nos des mucho favor, que nos des mucha sabiduría para poder responder a tu voz, poder responder a tu llamado con cordura, con balance. Señor, cuando pensamos que todos están mal a nuestro alrededor, algo está mal, pero no a nuestro alrededor, algo está mal en nosotros, porque hemos dejado de ver la gran historia de amor por nuestras vidas. Permítenos volvernos a ti, poder entregarte nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y poder doblegar todo lo que somos delante de la persona de Dios. Señor, bríndanos esa seguridad que el Evangelio nos da solo en ti. No, Señor, no hay por qué vivir con temor. No hay por qué vivir, Señor, con vergüenza o pensando que tu amor variará por nosotros. Danos esta seguridad eterna de la que Pablo habla en este pasaje y permítenos gloriarnos, regocijarnos y jactarnos solo en ti. Como Pablo lo dirá en Corintios, de nada me gloriaré, solo de la cruz de Cristo. ¿Cuántas gracias te damos, Señor?
¿Cuántas gracias te damos? Gracias por tu historia de amor derramada sobre nosotros. No lo merecíamos, no lo merecemos. Como este predicador dijo, realmente merecemos el infierno. Y sin embargo, en tu gracia, nos has dado a tu Hijo amado. Y con Él nos has dado una seguridad eterna. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús esta mañana. Amén.